Qué bueno es nuestro Dios. Me alegro de que usted esté aquí fiel a su Dios, a mi Dios y a nuestro Dios. Amén. Sabe que muchas veces hay algo, voy a decir algo que es fuerte. Espiritualmente hablando es comida difícil de comer, pero es maná para los capitanes. Cuando estamos en unidad perfecta, unánimes en la mente de Cristo, y en el primer inicio donde comenzamos a ser discipulados por el Espíritu de Dios en un hermano, el hermano es como Dios para aquel que está siendo discipulado. Y a mí me costó mucho entenderlo en mis inicios, en mi primera etapa como hijo, pero cada palabra que salía de la boca de quien me discipulaba era súper interesante porque las palabras que estaban en esa boca eran espíritu y eran vida. Pero yo estaba viendo un cuerpo físico que era el de mi hermano, el de mi prójimo. Y en eso a mí se me hacía difícil a veces obedecerle al hermano. Porque cuando nosotros estamos en un perfeccionamiento, se genera una relación de dependencia. Y en esa relación de dependencia, ¿usted depende de la palabra que sale de la boca de Dios? ¿No? Todo. Ahora que ya estamos maduros, hay una dependencia de la verdad de Dios, del Espíritu de Dios, del poder de Dios, del amor de Dios. Se genera una dependencia. Cuando uno comienza la relación en el discipulado, se genera una dependencia de aquel que fue honrado con el privilegio de discipular. Entonces, en el alma se va a forjar una identidad, que es la identidad de aquel que es el Cordero, de aquel que es el varón perfecto. Entonces, muchas veces, el que fue honrado para ejercer ese trabajo, es visto en su naturaleza humana. Y en realidad los ojos naturales están viendo una persona. Pero la verdad espiritual es que hay un espíritu que está haciendo el trabajo. Un espíritu. Entonces, ¿quién es el espíritu de verdad? El Espíritu Santo. Y Él es el que está haciendo el trabajo. Por eso es que hay que creerle a ese espíritu. El problema está y surge que hay otro espíritu, que es el espíritu inmundo, que es el espíritu del anticristo, del antiungido, del antimesías, del antiobediente. O sea, hay un espíritu de desobediencia, porque Cristo es el espíritu de la obediencia, es el espíritu de Cristo. Pero hay un espíritu de antiobediencia, de desobediencia. O sea, que hay un espíritu contrario. Hay un espíritu que se opone. El espíritu de sujeción es el espíritu de Cristo, porque Él fue sujeto en todo. Entonces hay un espíritu de antisujeción, que hay un espíritu de rebeldía, se revela la sujeción. Hay un espíritu de aceptación, pero también hay un espíritu de rechazo. Y el hombre, en su naturaleza humana, tiene dos semillas sembradas. Porque no nos olvidemos que el único que fue hecho a imagen de Dios fue Adán. Eva, la imagen de Adán. Pero los hijos fueron hechos a imagen de Adán caído. Ese es un drama. En el huerto hubieron hijos
a imagen de Adán sin mancha. Pero también hubieron hijos fuera del huerto, con una naturaleza caída. Entonces, a esos hijos que somos nosotros con naturaleza caída, se nos tiene que resucitar todo lo que se cayó. Hay que levantarlo. Y ese es el trabajo que viene a hacer el Cristo en nosotros. Por eso en esta mañana, ministrado por el Espíritu en esta semana, me llevaban a ver este pasaje. Léame su Biblia, por favor, en Jeremías 15:11. Si tenés, you have in English? Okay, don't worry. ¿Tú lo tienes, Ángelo? A ver, por favor. Es la misma. When you compare, cuando tú comparas esta, sorry, cuando tú comparas esta versión con lo que tú tienes escrito, está bien diferente, ¿no? Está bien complicado para entender lo que dice allí. Pero si miramos el contexto de la escritura, nos vamos a dar cuenta de que está diciendo lo que dice aquí. ¿Quiere leer lo que está escrito ahí frente a usted? Entonces el Señor me respondió. ¿A quién le respondió? Geográficamente, temporalmente, en un tiempo de la humanidad, a un hombre que se llamaba Jeremías. Pero tipológicamente, cada uno de nosotros que somos llamados y escogidos por Dios, somos ese Jeremías. Entonces ahí es donde nosotros podemos decir, entonces el Señor me respondió. Está diciendo, usted se tiene que apropiar de esto. Es usted, soy yo. Yo juro, oiga, con juramento es esto, hermano, que serás feliz el resto de tu vida, que yo te sostendré al tiempo de la aflicción y en tiempo de tribulación te defenderé contra tus enemigos. Tengo una mala noticia para los enemigos de Jehová. Son también mis enemigos. Claro, porque si yo estoy alineado con Jehová, Jehová de los ejércitos, estoy en el ejército de Jehová, ¿será que los enemigos de Jehová van a ser amigos míos? ¿No dice la Escritura que el que se constituye amigo del mundo se constituye en enemigo de Jehová? O sea, no hay término medio. O estoy en el ejército de Jehová, o estoy en el mundo. Pero fíjese qué interesante esto. Yo juro que serás feliz. ¿Cuántos de nosotros queremos ser felices? ¡Ah! ¿Cuántos de nosotros no queremos tener problemas? ¿Cuántos de nosotros no queremos tener aflicción? ¿Cuántos de nosotros? Claro, no queremos tenerla. No queremos tener tribulaciones. Pero fíjese un pequeño detalle. Es necesaria que con muchas tribulaciones entréis al reino. O sea, para entrar al reino se necesita ser atribulado también. Ay, Señor, pero fíjese este detalle. En la tribulación yo te defenderé. O sea, nosotros podemos decir que su palabra, su justicia, su santidad, su juramento es un escudo alrededor mío. ¿Usted le cree a Dios? ¿Le cree a Dios? Yo también. Tómese de esta palabra.
Esta es una mañana profética. Es un día profético. Es el día del Señor, ¿no? Es el día del Señor. Pero cada día Dios dice que renueva. Renueva. Y hoy yo me quiero llenar de su palabra, que es espíritu. Me quiero llenar de gozo, me quiero llenar de paz, me quiero llenar de felicidad, porque mi Dios me dice que yo voy a ser feliz el resto de mi vida. No me dice un ratito, me dice hasta que esta carne vaya al polvo de donde fue tomada. Ahora, avancemos en lo espiritual. ¿Qué vida tiene usted? ¿Tiene una vida de la carne o tiene una vida eterna? Una vida eterna tiene, ¿no? Entonces, ¿va a ser feliz un ratito o va a ser feliz la eternidad? Ay, qué bueno que está esto, ¿no? Quiere decir que la eternidad usted va a ser feliz. ¿Y quién lo juró? Su Dios, mi Dios, nuestro Dios. Cuando oramos individualmente, ¿oramos igual que Jesús? Cuando pedimos para nosotros, Señor, ayúdame, levántame, todas las me. Pero Jesús decía, Padre nuestro. Ahora una versión de la Biblia dice, Padre y Madre nuestro. Sí, anda ahí dando vuelta esa versión. Pero usted sabe la verdad, porque el Espíritu le guía toda la verdad. Yo me quiero quedar con esto. El juramento de Dios, la palabra directa y personalizada, o sea que no le está hablando a un pueblo, no le está hablando a una nación, aunque de estos lomos dijo Dios que iba a salir un conjunto de naciones. Porque yo le creía a la promesa de Abraham. Y de hecho, me lo vienen dejando hacer. Si no, preguntémosle a los hermanos de Canadá, preguntémosle a los hermanos del Perú, preguntémosle a los hermanos de la Argentina, preguntémosle a los hermanos de Colombia. O sea que de estos lomos que se sumergieron en el río de la vida, Dios me está dando un conjunto de naciones. Eso es extraordinario, hermano. Al creerle a Dios es extraordinario. Pero personalizado. Dice, Antonio, yo te juro que vas a ser feliz el resto de tu vida. Y la palabra de Dios es para ayer, para hoy y para mañana. O sea que desde el momento que mis ojos fueron alumbrados, desde el momento que fui resucitado, desde el momento que nací a novedad de vida, desde el momento que me trasladaron de tinieblas a luz, yo tengo felicidad permanente. Que yo no la haya sabido ver, que yo no la haya sabido disfrutar, que yo no la haya sabido multiplicar, que yo no la haya sabido dar, que yo no la haya sabido compartir, es mi pecado. ¿Yo te puedo hacer cargo de mi pecado a ti? ¡Loco! Dice. Ángelo, ¿yo puedo hacerte culpable de mi pecado a ti? Si yo fui un pobre infeliz teniendo la promesa de Dios, ¿es mi pecado? Mientras uno tiene el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, la promesa de Dios, el juramento de Dios, tiene algo firme. Eso no es que el hombre es... No. ¿Se imagina si Dios dice lo que Él junta, no lo separa el hombre? Lo que Él une, no lo separa el hombre. ¿Quiénes somos nosotros para no creerle a Dios? Yo le creo a Dios, hermano. Yo le creo a Dios. Te sostendré. Ay, miramos, pero está caído. Míralo con los ojos de Dios porque está siendo sostenido, porque todavía no fue arrojado al lago que arde en fuego y azufre. Si alguno de los que le ha creído a Dios se dio un golpazo,
Se estrelló contra el espíritu de desobediencia. Se estrelló contra el espíritu de maldad. Se estrelló contra el espíritu de iniquidad y ese espíritu lo explotó. ¿Qué dice la promesa de Dios? Yo te sostendré. ¿Habrá alguien que se atreva a tocar lo que está en la mano de Dios? Dios te puede entregar. Él te saca de la mano. Acá lo tenés un ratito. Pero ojo, este es mío. ¿No lo dijo así el Señor? Este es mío. Me lo entretenés un rato para que aprenda su lección. Pero ser defendido, ser sostenido, ser defendido, hermano, es extraordinario despertarse a esta realidad. Yo amo a Dios y yo sé que usted también lo ama. Pero cuando uno descubre estas perlas dentro de las Escrituras, ¡ah! ¡Qué ricura!, ¿no? ¿Sabe cuántas veces yo leí ese pasaje y no lo entendía? ¿Cuántas veces yo lo leía? Sí, sabía de que Dios había una pelea ahí, un bien dándole vuelta, pero yo no sabía cómo era. Hasta que Dios me permite llegar a esto. Ay, bendito sea Jehová, hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Yo me quiero gozar y me quiero quedar con esto. ¿Usted se quiere quedar con eso? ¿Lo quiere? ¿Lo toma? ¿Le cree a Dios? Ah, bueno. Le voy a decir algo. Dios permitió que el Espíritu dejara establecido: créele al profeta y serás prosperado. Yo no soy profeta, pero él dice, créele al profeta. ¿Y quién es profeta de última? ¿El que lleva la palabra? ¿De quién? ¿De él o de Dios? Claro. ¿Y esto es palabra de hombre o es palabra de Dios? Palabra de Dios. Créale a la palabra que está en la boca de su hermano y va a ser prosperado. Amén. Quiero concluir también lo que habíamos comenzado el fin de semana pasado, y quiero concluir con esto porque en cierta manera, a ver, permítame un segundito, en cierta medida no es bueno dejar las cosas inconclusas. Amén. Permítame un segundito aquí que acomodo esto y tome lápiz porque vamos a citar algunos pasajes otra vez, ¿ok? Habíamos dicho la semana pasada que en estos 15 minutos vamos a citar los pasajes y vamos a hacer un breve resumen. Habíamos dicho que el avivamiento nace en Dios, no nace en el corazón del hombre, nace en el corazón de Dios, en las regiones celestes. Pero también desde las regiones celestes nosotros podemos recibir lo bueno y lo malo. Habíamos puesto unos ejemplos de quienes reciben lo malo y quienes reciben lo bueno. Hubo un grupo que se sentó en obediencia a esperar la manifestación del Señor porque le creyeron. Dijo, esténse en determinado lugar hasta que venga el Espíritu Santo. Estuvieron en ese lugar, vino el Espíritu Santo, vino lo bueno. Pero también vino lo malo. Cuando en el medio del avivamiento ocurrió que dos personas, un matrimonio, acordados el matrimonio, decidieron mentirle o decidieron engañar al espíritu que estaba en el hombre. Pues ahí la cosa es más seria. O sea, el problema no era Pedro, el problema era el espíritu que estaba en Pedro. O sea que cuando uno va a engañar, no va a engañar a la persona, va a engañar a la vida que tiene la persona, al espíritu que le fue dado a la persona. Ese es el problema. Por eso es que también los ministros del altar tenemos que tener esa plena certidumbre de no ser tropiezo en un avivamiento.
Porque en realidad lo que estamos haciendo es, en vez de edificar el avivamiento, en vez de impulsar el avivamiento, estamos abriéndonos nosotros a recibir lo negativo que opera en las regiones celestes. Y usted sabe que lo que opera en las regiones celestes no son bebés de pecho, son principados, son potestades, son huestes celestiales de maldad. ¿Y dónde trabajan? En las regiones celestes. Entonces, esos pueden traer, por eso es que nosotros no tenemos que ser un depósito de basura. No nos es lícito. Podemos si queremos. De hecho, el mundo está lleno de basura. Por eso es que nosotros tenemos que entender la vida espiritual de la palabra, la revelación que trae la palabra. Eso es lo que tenemos que entender. O sea, no limitarnos a la naturaleza nuestra. Pues nosotros hacemos fuerza. Y en el reino de Dios no es con fuerza, es con el Espíritu. Es con el Espíritu. Fuerza hacen los naturales. Los espirituales ya estamos reposados, estamos descansados. Vamos y golpeamos donde tenemos que golpear, pegamos el martillazo donde tenemos que darlo y pegamos el tiro. ¡Pa! Muerto. Y si no lo matamos, porque nosotros no matamos la muerte, es el Señor el que la mata. Pero sí vamos y llegamos hasta el momento y le damos un tiro de gracia diciéndole, mira, ya está establecido así, ya fue establecido así. Entonces, habíamos dicho que un avivamiento afecta 3 esferas, 3 cosas. 3 cosas. Hay 3 regiones. Hay una región celestial, hay una región espiritual y hay una región terrenal. Dígame una cosa, usted, ¿dónde está? Dice, ¿a dónde fue arrebatado, por ejemplo, Pablo? Juan, al tercer cielo, ¿no? O sea que en los cielos hay una región. Pero también hay una región espiritual, donde se mueven cosas. En esas regiones celestes se mueven cosas espirituales. Lo podemos mirar en Efesios, ya lo habíamos leído el pasaje la vez pasada. Pero también hay una región terrenal. ¿Dónde estamos nosotros? En la tierra. Quiere decir que nosotros podemos recibir una visitación desde las regiones celestes, donde hay cosas espirituales que pueden ser derramadas sobre nosotros, o podemos ser visitados en la tierra con lo terrenal, con cosas terrenales que nos van a confrontar. Es una esfera global, es tridimensional la cosa. Por eso es tan importante tener claridad en estas cosas. Habíamos leído el pasaje en relación a Nicodemo, ¿se acuerdan? Nicodemo era alguien que se sabía la Biblia de tapa a tapa, porque se la sabía de tapa a tapa. Y viene el maestro, Jesús, el Hijo del Dios viviente, el Cristo, y le dice, muchachos, tenés que nacer de nuevo. ¿Saben lo que es que a una persona que tiene un conocimiento extraordinario de la Biblia, capaz que hasta se sabe 50.000 versículos de memoria, que vengan y le digan, tenés que nacer de nuevo? Es un poco chocante, ¿no? Honestamente, sierva, en los años que tú tienes de hija de Dios, que vengan y te digan, tenés que nacer de nuevo, ¿cómo te caería? Un poco, ¿eh? No, pero fíjate, el punto es este. Había un hombre, se encuentra con el Cristo, se sabía la letra, pero de tapa a tapa. Yo creo que andaba con todos los rollos en el bolsillo. Pero el Cristo le dice, te es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo te sentirías tú? Mira, es un choque, es un impacto. Es un impacto. Bueno, te estamos hablando, ahí está, ¿ves? Depende quién me lo diga. Si el que viene a ti ha sido enviado por el Señor, porque el Señor vino a Nicodemo. Luego Pedro fue a Ananías y a Zafira. Ananías y Zafira vinieron a Pedro. Había un espíritu en Pedro. Ya había un espíritu que se había derramado sobre Pedro.
O sea, ya estaban en el avivamiento, ya estaba el Espíritu Santo. Ahora, a nosotros nos cuesta asimilar que una vez que hemos creído, una vez que estamos caminando, una vez que el Espíritu Santo se manifestó, lo que pasa es que hoy en día hay mucho engaño, hay mucha mentira, hay mucha hipocresía, hay mucha falsedad, hay falsas enseñanzas, hay falsas doctrinas, pero vuelvo a repetirte, es lo que administra el hombre, la falsedad. Vive en un mundo de falsedad. Pero si tú has leído la Biblia, te sabes la Biblia de memoria, y viene alguien lleno del Espíritu Santo, vamos a ponerlo así, ¿no? Y te dice a ti, te es necesario nacer de nuevo. Y es un golpe. Es un golpe. A mí me lo dijeron. Oiga, yo llevaba 20 y pico de años en el Señor. Y vino alguien y me dijo, ¿usted le cree a Dios? Sí. ¿Usted le cree a sus profetas? Sí. Y le digo, gracias a la gracia me han dado discernimiento. Para entender, le dije, cuando viene el Espíritu de Dios a derribarme, cuando viene el Espíritu de Dios a instruirme, y cuando viene el Espíritu de Dios a arrancarme, porque conozco al Espíritu Santo, porque tengo una relación con Él. Y me dice, ¿tiene una relación con el Espíritu Santo? Pues tiene que nacer de nuevo, me dijo. Y yo me puse a pensar. Oiga, no dije nada, no contendí, no me levanté, me quedé callado. Me fui a la cámara secreta. ¿Qué me quiso decir este hombre? Papá, explícame. Porque yo tengo una relación contigo, pero que si ese hombre está llevando tu palabra, ese hombre está manifestando tu amor, ese hombre está proclamando la grandeza de tu hijo, el sacrificio de tu hijo, porque en ese momento él me dijo que yo tenía que nacer de nuevo. Y el Espíritu Santo, con el amor que él tiene en la cámara secreta, me dijo, hay muchas áreas en tu vida que están muertas y necesitan ser resucitadas. Amén, dije. Pues resucitame completo. Parece ridículo. Pero muchas veces, y en esto está relacionado la Santa Cena, porque en la tierra no hay nadie que tenga la revelación completa, porque la revelación completa se la dieron a la iglesia. A la iglesia. Y la iglesia tiene los dones. Y los dones son del Espíritu. Entonces, la revelación completa no la tiene nadie. Todos vamos siendo alumbrados día a día. Todos vamos siendo enseñados. Pero lo interesante de esto es lo siguiente. Muchas veces nosotros nos ocurre que creemos que tenemos luz en todo nuestro ser. Y mientras estamos en la tierra, hay oscuridad todavía. Y necesitamos ser alumbrados. Y le voy a hacer esta pregunta. ¿Dónde no hay luz, hay vida? No. Porque en Él, en Cristo, está la luz de la vida. O sea, donde hay tinieblas nosotros no hay vida. Y esas áreas donde hay tinieblas, necesitamos la luz. Y lo bueno de esto es que muchas veces no nos lo dicen así. ¿Sabe qué? La enseñanza es luz. La palabra es la lámpara, el candelero, ahí. Pero hasta que no se prende el fosforito y alumbra. Entonces la enseñanza es luz. Ah, Señor, gracias por enseñarme. Ah, pero en primera instancia fue un shock para mi vida que me lo dijera. Ok, pero hasta que llegué, como es uno, ¿no? Estaba inquieto. Se pone inquieto el espíritu del hombre, el alma. Pero el Señor me ministró y me dijo, áreas en tu vida necesitan ser resucitadas. Necesitan nacer.
porque están en oscuridad, están en tinieblas. Amén, Señor. Resolví. Entonces, este hombre Nicodemo estaba cerrado. Oiga bien esto, cerrado a las cosas celestiales. Él tenía algo celeste, que era la palabra materializada, escrita. Pero él no tenía la vida de los celestes. Entonces, por eso es que el Señor viene y le dice a este hombre, mira, te es necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que estés permeable a las cosas espirituales. O sea, él tenía un alma, sí tenía un alma. Tenía una carne, sí tenía una carne. Tenía la ley, sí tenía la ley. Pero le faltaba administrar la ley eterna. Él conocía la ley mosaica, la ley de Moisés, pero no conocía la ley eterna. Porque la ley eterna es espíritu y vida. ¿Y vida en quién? En aquel que es el autor y el consumador de la vida, de la fe. Eso era lo que sucedía. Entonces, la semana pasada habíamos leído eso, para que nosotros nos recordemos. Habíamos dicho que de la región celeste para el espíritu, teníamos visión celestial, ¿se acuerdan? Que teníamos llamamiento celestial, que teníamos ejércitos celestiales, cuerpos celestiales, porque uno es el cuerpo terrenal y otro cuerpo celestial, don celestial, habitación celestial, Jesús lo dijo, voy a preparar habitación, patria celestial, cosas celestiales, reino celestial, Jerusalén la celestial y el Padre celestial, el Padre de las luces, nuestro Padre. Entonces, hay muchas cosas celestiales para nuestro espíritu. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? Oye, Jesús, pero si yo, mira, acá dice, no matarás, acá dice. No, escuchen. Lo que pasa es que hay una visión celestial. Y Pablo dijo, no fui rebelde a la visión celestial. Oh, y entonces viene alguno y dice, tengo una visión, Dios me dio una visión, tenemos que construir un edificio para 50,000 personas. Sí, Dios te puede haber puesto el anhelo, pero la visión celestial no es un edificio para 50,000 personas. I'm sorry. O sea, no hay que confundir lo celestial con lo terrenal. Luego dijimos que había cosas existentes en la región espiritual para el alma. El don espiritual, la ley espiritual, los bienes espirituales, el alimento espiritual, la bebida espiritual, las bendiciones espirituales, los pensamientos espirituales, los cánticos, los himnos espirituales y una casa espiritual, que es Cristo, la casa. O sea, hay una casa espiritual para el alma. O sea, el alma, ¿dónde se va a refugiar? En su casa, en Bet. ¿Quién? El Hijo. ¿Quién es el Hijo? Cristo. ¿Dónde está la bendición celestial? ¿En quién? En el que está en la región celeste. ¿Dónde? A la diestra del Padre. ¿Sobre quién se depositó la bendición? Sobre Cristo. ¿No dice el apóstol Pablo cuando le escribió a los hermanos en Efesios? Que les dijo bien claro, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén. Ahora también dijimos que había cosas existentes en la región terrenal para el cuerpo. El cuerpo tiene un nuevo nacimiento. ¿Cómo nace el cuerpo de nuevo? Pasando por el agua. El bautismo en agua. El bautismo en el Espíritu Santo. Y lo que es el reinado, que implica el reinado terrenal, que implica el señorío de Cristo. Cuando uno señorea. Por ejemplo, diciéndole no al pecado. ¿Uno qué está haciendo? Está reinando, está señoreando. Por eso es que el Señor Jesús dijo, el pecado no se enseñoreará más de vosotros. ¿Por qué? Porque recuperamos el señorío y estamos señoreando sobre el pecado que tiene como consecuencia la muerte. Entonces, los vivos vivimos en un reino terrenal porque estamos reinando juntamente con Él, aunque todavía ese reinado no se hace visible, pero sí, mediante el señorío, estamos reinando juntamente con Él. Aunque dice la Escritura que todos sus enemigos todavía no están puestos bajo sus pies. Dice así la Escritura, usted lo sabe.
Es tan solo recordárselo. Entonces habíamos dicho que las acciones terrenales atraen lo celestial y atraen lo espiritual, lo bueno y lo malo. Entonces, no me quiero adelantar, sino que quiero ir en esta parte nada más. Pero usted va a entender en la administración de la Santa Cena, va a entender lo que me están dejando decir ahora. Cuando yo estoy muertito, atraigo todo lo espiritual celestial. Cuando yo estoy vivito, para el pecado, ¿no? Estamos hablando de vivo para el pecado. Cuando yo estoy vivito para el pecado, atraigo todo lo malo que está en las regiones celestes. Entonces, usted sabe lo que le sucedió a Ananías y Zafira. Entonces, para que usted vea, Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Cuando uno no tiene temor del Señor, o sea, es un ignorante y no es sabio, porque usted sabe que la sabiduría es el principio. El principio es el inicio, no es el temor completo. O sea, la plenitud del temor a Dios no es solamente la sabiduría, es el principio del temor. O sea, hay una plenitud ahí detrás. En un avivamiento, si no se sabe vivir o responder correctamente al avivamiento, pueden suceder estas cosas. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y las multitudes unánimas prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Había gran regocijo en aquella ciudad. Pero había uno que también andaba ahí, Simón. También yo creo que habría ido a quemar ahí los libros cuando estaban quemando todos los libros. Él también tiene, porque era el mago. También yo me imagino, esto es imaginación mía, que tiene que haber llevado todos sus libros de magia, todas sus cosas de magia ahí. Pero él pensó que el poder de Dios, el Espíritu de Dios, era cuestión de dinero, que tenía que comprarlo. Entonces estaba ignorando esa realidad. Y él dijo, dame también a mí esa autoridad de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Pero fíjese lo que le dijeron, hermano. Felipe le dijo, veo que estás en hiel de amargura. Y él, o sea, no era solamente amargura, era la hiel misma de la, o sea, la raíz completa. Estaba contaminado con amargura. Y no solamente en amargura, dice que estaba encadenado por la iniquidad. Eso es terrible, hermano. No solamente estaba podrido con la amargura, pues la amargura lo había corrompido completamente, sino que estaba encadenado por la iniquidad. Usted sabe que la iniquidad ya es irreversible. Pero y sin embargo dice la Escritura que él borró, canceló. Porque el problema, acuérdense que el proceso del pecado, ¿no? Delito, pecado, iniquidad. Eso es lo último ya. Que el Señor nos ayude. Entonces, este hombre astutamente dijo, rogad al Señor por mí para que no me sobrevenga nada de lo que tú dijiste. Pues hay mucho poder en lo que uno dice también, ¿no? Entonces, si no sabemos vivir con una conciencia que los avivamientos abren puertas al mover espiritual, el avivamiento abre puertas en la tierra para el mover espiritual de Dios. ¿Qué leíamos hace un momento? Juré, te voy a defender, te voy a sostener, vas a ser feliz. Y si miramos la palabra felicidad, es deleite. Es deleite. Vas a ser una persona que se va a deleitar el resto de su vida. ¿Se acuerdan las palabras del salmista inspirado? Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá
las peticiones del corazón. Cuando se oyó la voz desde el cielo, ¿qué fue lo que dijo? Este es en el cual me deleito. El avivamiento que viene de Dios, en primera instancia, nos restaura. En primera instancia. Luego, nos bendice en el vínculo familiar, porque el asunto del avivamiento, hermanos, es que el enemigo en un avivamiento no va a atacar a la iglesia, no va a atacar al ministerio, no va a atacar la palabra. ¿Sabe lo que va a atacar? Las casas. Las casas. Las casas, los hogares. Los hogares. Ahí está el problema. Por eso es que desde aquí, palabra pura, palabra justa, palabra santa, la promesa eterna, para que esa palabra, cuando están en el hogar, ejerzan su sacerdocio. Los maridos sean los sacerdotes. Los hijos entren en la obediencia. Entonces, en medio del avivamiento, de la unidad, de la restauración del hogar, y luego la comunión que se traslada a la congregación, ese avivamiento, y se multiplica el avivamiento, ¿el enemigo dónde va a atacar? ¿Dónde inicia el avivamiento? En el hogar, en la devoción de la familia. No comienza en la iglesia, no comienza en lo que nosotros llamamos iglesia, que es el templo. El avivamiento no comienza ahí. El avivamiento comienza en los hogares. Y el enemigo va a querer abortar el avivamiento en los hogares, haciendo que los matrimonios se peleen, que los matrimonios se enojen, que haya ingratitud entre ellos, que no haya reconocimiento entre ellos, que haya desobediencia, que no haya aprovisionamiento. Y le voy a decir algo, cuando la Escritura dice ningún afeminado, está diciendo ninguno que siendo hombre ocupa su lugar. Como los ángeles que abandonaron su morada. A eso se refiere cuando dice afeminado, no solamente los que quiebran la mano. Oiga, cuando uno busca la raíz de la palabra afeminado, hermano, es uno que abandona su lugar. Por eso es que uno, ¿cómo le hago yo para decírselo más suave eso? Deme una explicación, ¿cómo uno le hace para decir esas cosas suaves? No es que uno no tenga misericordia, uno tiene la misericordia, lo que pasa es que uno, mira lo que es así. Es terrible, hermano, esto. Y le voy a decir esto, mire, el versículo que quiero que usted anote es Hechos capítulo 8, versículo 3. Quédese con eso, para que usted vea. Pero Saulo, porque lo que estoy diciendo no es un disparate, es la verdad de Dios. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres y los echaba en la cárcel. ¿Dónde hacía estragos el enemigo? Usando a alguien erudito, que se sabía la Biblia de memoria, pero que tenía que nacer de nuevo. Tenía que nacer de nuevo. ¿Y cómo nació de nuevo? Le salió la verdad al encuentro y lo explotó, lo estrelló. Porque lo volteó, lo tumbó, lo arrastró al piso. Cuando la luz vino a él. Ahí está el ejemplo. Necesitas nacer de nuevo. Pero es que yo tengo 55.000 años de evangélico. Pero es que yo me sé la Biblia de memoria. Necesitas nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque con lo que estás arrastrando podés arrastrar a los hogares. El problema, oiga, Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres y los echaba ¿dónde? En la cárcel. ¿Qué le dijeron a Simón? Que estaba encadenado por la iniquidad, hermanos. No, estoy prendido fuego. Señor, me ha prendido fuego hace tanto tiempo. Cuidémonos, hermanos, de vivir con temor y responsabilidad.
No demos lugar a lo malo para que no venga algo peor. En esto pensad. ¿Se acuerdan del mandamiento, no? En esto pensad. ¿Que eso fue para allá nomás? No, es para hoy. En esto pensad. ¿En qué vamos a pensar? Nos vamos a poner a pensar, pero si se supone que ya tenemos la mente de Cristo, se supone que ya estamos maduros. ¿Nos vamos a poner a pensar? No, ya la palabra es viva dentro nuestro. Le voy a decir algo, hermano. Satanás, a lo único que le teme, le voy a decir, Satanás le tiene temor a una cosa, cuando lo apostólico se mete dentro de las casas. Por eso es que se generan la fuerza contra lo apostólico. Porque lo apostólico es lo ministerial, es lo celestial, es lo que el Padre determinó. Ay, hermano. Saulo estaba bajo dominio de Satanás. A Saulo no lo gobernaba, la ley de la inmisericordia lo gobernaba. No, el diablo no va a apuntar al ministerio, no va a apuntar a la iglesia, va a apuntar a las casas. Debemos de cuidar nuestras casas, hermanos. Debemos de cuidar nuestras casas. Y hagamos las cosas que atraen lo celestial bueno, por causa de los ángeles, por causa de las potestades, por causa de lo que se mueve en las regiones celestes. Señor nos ayude. Vamos a orar. ¿Tiene alguna pregunta, hermano, en relación a esto? ¿Le queda alguna duda? Preciosa es la luz cuando viene y alumbra nuestras tinieblas. Yo vivía en tinieblas, hermano, y Dios me hizo misericordia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, el Cristo. Mi alma, Señor, tiene necesidad de las cosas celestiales. Tiene necesidad del don espiritual, de la ley espiritual, para que ella viva sujeta a ella, Señor. Mi alma necesita los bienes espirituales, el alimento espiritual, la bebida espiritual. Oh sí, Señor, mi alma necesita aprender a vivir el señorío sobre la carne, porque manifiestas son las obras de la carne. Por eso, Señor, teniendo vida en el Espíritu, y el Espíritu señoreando sobre el alma, y el alma señoreando sobre la carne, mi alma tiene hambre de ti, Señor. Anhelo vivir en esa Jerusalén. Anhelo la Jerusalén celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. Hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad. Así en el cielo, aquí también en la tierra. El pan, Señor, dánoslo hoy. Lo necesitamos. Necesitamos a tu Hijo. Papá, perdónanos en todo aquello que te ofendemos, Señor. Todo aquello que no te agrada. Todo aquello que no nos permite recibir lo celeste. Toda aquella dádiva que tú quieres darnos diariamente. Porque toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de ti, el Padre eterno, el Padre de las luces, el Padre celestial. Oh, glorioso Dios. Glorioso Dios. Señor, en esta mañana yo te suplico que mi alma, Señor, sea una morada celeste, una casa espiritual. Danos ese nuevo nacimiento, danos ese bautismo en fuego, Señor, en fuego, para que todo lo natural se queme. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Amén. Aleluya.